Con 3 minutos, amigos, empezamos las entrevistas y lo hacemos con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el ingeniero Raúl Delgado. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Después de la resolución y el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que los municipios, gobiernos autónomos descentralizados y universidades puedan hacer la retención del IVA, ¿cómo se ha aplicado esto? ¿Está funcionando o todavía no? Bienvenido y buenos días nuevamente. Muy buenos días, Hernán. Un gusto poder saludar a todos los ecuatorianos, a nuestros migrantes de manera particular que siempre están pendientes de la información. Efectivamente, la Corte Constitucional dio la razón a una ley que se trabajó por aproximadamente 2 años para que no pueda el IVA ir a la caja fiscal y de allí se convierta en una particularidad en este caso, de cada gobierno de turno, de entregar o no a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales y universidades. En todo caso, esto se agudizó desde el año 2016, cuando en el gobierno de ese entonces empezó a hacerlo a través del Banco de Desarrollo, a través de bonos, de títulos de valores, y si el alcalde era afín o no era afín, se le devolvía el IVA. Todas esas particularidades iban sucediendo con todos los gobiernos. Qué bueno que ahora con esta ley permita que nosotros podamos retener ya directamente el IVA y no tenga que sufrir esta larga ruta para que nosotros la recuperemos. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora, Hernán? Tiene que salir una normativa por parte del SRI y el Ministerio de Finanzas para que en base a esa normativa nosotros poder aplicar ya esta ley y poder hacer de agentes retenedores sobre estos importantes recursos que siempre estarán en beneficio de nuestras instituciones. Todavía no están entonces reteniendo ustedes como agentes, sino hay que esperar esta normativa para poder aplicarla. ¿Cuándo se podrá emitir esa normativa? No hemos todavía definido. Creo que en los próximos días nosotros desde AME Nacional hemos solicitado el poder tener continuidad a una mesa técnica. Recordará que hace días atrás hubo una movilización nuevamente de los alcaldes por un nuevo acuerdo ministerial que lo hizo ya este gobierno, de reducción de recursos hacia las municipalidades, prefecturas y juntas parroquiales, y en una reunión con el nuevo ministro de Finanzas se acordó que podamos trabajar en mesas técnicas. ¿Qué es lo que se resolvió en esas mesas técnicas? Que las 2 primeras semanas de julio empiece a retornar cerca de 85 millones de dólares que tienen todavía en deuda con el IVA hacia los 221 municipios del país, dando preferencia siempre a los municipios más pequeños, que son 152, y empezar a igualarse las cuotas pendientes de los meses anteriores de la ley de equidad territorial, pero queda pendiente la ley amazónica por competencias de patrimonio, de la ley 047 también hay algunos recursos por el cierre del excrea que tenemos que sentarnos a conversar, y en base a eso también entendemos que el gobierno nacional no tiene toda la liquidez necesaria para poder ir cubriendo. ¿Qué es lo que no hemos acordado todavía, Hernán? Y no hay acuerdo todavía con el gobierno nacional. Los recursos que se dieron en el recorte del año 2020, que son 760 millones de dólares, y ahí nosotros tenemos también en el contencioso electoral una acción de protección para que se aplique el 118 del COPLAFIP, que dice que en el primer cuatrimestre no se debe ir más allá de una reducción del 15%, se lo ha hecho en el 19%. Pero lo que más afectó fue en el segundo cuatrimestre, que decía este artículo que no se puede reducir más de un 5% y se redujo sobre el 23%. Más allá de las reducciones que están dialogando, ¿se están realizando las transferencias con normalidad o no? Bueno, no existe todavía la normalidad. El presidente Guillermo Lasso, en los 2 encuentros que realizó con los municipios del país, manifestó que los primeros 10 días de cada mes él iba a hacer la transferencia directa ya hacia las municipalidades, y lo del IVA iba a igualarse, pero eso ofreció en los primeros 90 días. Esperemos que pueda tener la liquidez del gobierno nacional y que pueda empezar a ir cumpliendo con esta particularidad que tenemos con los municipios del país. Lo otro, en el tema vacunas, creo que se ha trabajado bastante bien con los municipios. Tenemos nosotros casi todos los municipios, sobre todo medianos y pequeños, los espacios que hemos adecuado. Se está haciendo
una buena campaña de vacunación. Ahora tenemos ya lo invertido, es decir, la gente ya no está llegando a vacunarse, empezamos a salir a hacer motivación para que la gente llegue. Nosotros aquí en Paute al menos tenemos un promedio de sobre las 1.500 personas diarias que se están vacunando, pero llegamos casi hasta 2.000 hace 2 días. Pero ayer, por ejemplo, ya no tuvimos presencia de las personas, a pesar que aquí está ya igual desde los 16 años en arriba, que nosotros habíamos solicitado como AME que a los 152 cantones del país se libere ya en ese tema, y que sea desde los 16 años hacia adelante que se vacunen para ir haciendo algo como sucedió en Galápagos, es decir, ir liberando los cantones pequeños que puedan estar ya la gente desde los 16 años arriba totalmente ya atendidas en el tema de vacunación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se van a vacunar? ¿Falta de información o hay desinterés, miedo incluso? No, todavía hay personas que no toman esa decisión de vacunarse, y ese es un error. Yo creo que el gobierno nacional debe hacer una campaña fuerte en medios de comunicación, en redes sociales, para que la gente pueda llegar hacia estos espacios y vacunarse, que eso es lo mejor que se puede hacer, vacunarse y prevenir la vida. Eso es lo más importante, que la gente todavía se está muriendo, gente joven, por lo tanto debemos vacunarnos. ¿Las vacunas están llegando con normalidad de acuerdo a lo que piden ustedes como municipios desde el Ministerio de Salud, señor alcalde? Nosotros hemos hecho una buena coordinación con el Ministerio de Salud, no sé, en el resto de cantones creo que es la misma particularidad. Hay vacunas, está llegando con bastante normalidad, y creo que la última entrega de Estados Unidos de 2 millones de dosis de Pfizer, eso permitió que llegue con más facilidad vacunas hacia los cantones. Lo que está empezando a suceder es ya el ausentismo, que se va a sentirse un poco más, porque ya la mayoría también se ha vacunado, ¿no? Entonces empezamos a ver ya esa normalidad del ausentismo, que sucede, por ejemplo, lo mismo en Estados Unidos y en otros países donde ya ha existido una gran cantidad de personas vacunadas. ¿Qué habrá que hacer? ¿Habrá que penalizar al que no quiere vacunarse, como hizo en Estados Unidos? Por ejemplo, Francia está penalizando, si es que no se vacunan pierden el trabajo, es clarísimo. En cambio Estados Unidos hacía sorteos y regalos para quien se vacuna, para que se ponía la vacuna. ¿Qué hacer acá? Yo creo que debe salir una decisión desde el Poder Nacional, conjuntamente con el Gobierno Nacional, de empezar a exigir el carnet de vacunación, por ejemplo, como uno de los requisitos para algunas actividades. Entonces eso va a permitir que la gente tome la decisión de vacunarse. Ahora, los municipios, ¿cómo están colaborando? ¿Están colaborando también con personal? ¿Están colaborando con brigadas, por ejemplo? Porque entiendo que también es uno de los problemas, gente que vive en los sectores rurales, en las parroquias alejadas del centro urbano. ¿Se está trabajando en ese sentido, señor alcalde, en los municipios, por ejemplo? Bueno, lo más difícil fue el lograr vacunar a las personas que superan los 65 años de edad, que había que movilizarles, muchos de ellos adultos mayores que vivían solos en algunos espacios. Allí hubo actividades casi de todos los municipios de coordinación para apoyar al Ministerio de Salud, quien es el que toma la decisión de cuándo vacunar, cómo hacerlo, en dónde hacerlo, pero también manejos de bioseguridad, accesibilidad hacia los espacios donde están vacunados, son competencias en las cuales nosotros hemos asumido como municipios. El resto es un trabajo importantísimo y muy eficiente del Ministerio de Salud, que no ha descansado, incluido fines de semana. Están haciendo ellos un esfuerzo enorme por vacunar a los ecuatorianos. Y ahora entra en la colaboración también de los ecuatorianos, el poder acercarnos a vacunarnos. Esto va a permitir que se reactive el país, es decir, el momento que nosotros tenemos ya vacunados a la mayoría de los ecuatorianos, podríamos pensar en retorno a clases, en otras actividades que normalmente la teníamos antes de esta pandemia, pero no va a significar que la pandemia desapareció o terminó. Todavía tenemos que seguir con algunas actividades desde las municipalidades para que permitan prevenir que el virus se expanda y pueda volverse riesgoso nuevamente. Señor alcalde, muchas gracias, muy amable. Estaremos atentos, temas sin duda importantes para los municipios y para el Ecuador en general. Gracias y que tenga un buen día. Muy amable, a usted, gracias por la oportunidad. Agradecemos al señor alcalde del Cantón Paute, en la provincia de La Suay, y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el ingeniero
Raúl Delgado. Vamos a una pausa, amigos, y al retornar tendremos mucho más. Volvemos.